Para mí es un motivo de gozo, de alegría. Yo llegué a Medellín del Valle. Muchos quizás no conocen mi historia. Yo me convertí al Señor en el año 67, siendo un paralítico, desahuciado de los médicos, no siendo cristiano bíblico, sino católico. Y estando desahuciado de los médicos, un anciano me dijo: Jesucristo salva, sana y bautiza. Y yo no había oído algo así tan sencillo y tan profundo a la vez. Y acepté ser llevado a una iglesia evangélica, nunca había ido. Fui muy católico, católico ferviente, piadoso, aunque era muy jovencito, pero mi madre me enseñó muchos valores religiosos. ¿Y para qué? Que cuando eso la iglesia católica enseñaba cosas importantes. Yo me acuerdo del catecismo del padre Astete. Ustedes no saben qué es eso, pero los jóvenes, ¿no? Por los viejos sí nos acordamos algo de eso. Tenemos raíces católicas. Pero no conocía nada de la Biblia. Y cuando empezamos a estudiar la Biblia, acepté ser llevado a la iglesia en Tuluá Valle. Y lo que me dijo ese anciano que vendía pan en una bicicleta fue exactamente lo que yo viví. Ese día que me llevaron a la iglesia, fui salvo, fui sano y recibí el Espíritu Santo. Ahí comenzó mi historia de fe. Por eso escribo un libro que se llama Él me hizo predicador. Porque en ese libro yo cuento mi historia. Es una biografía. Porque yo me hice predicador contando mi propia historia. Yo testificaba en las calles, en los buses, las emisoras, en los parques. Y comencé a darme cuenta que tenía de parte de Dios un llamado al ministerio. Y cuando yo fui al hospital en Cali a dar testimonio, porque quise ir allá donde ya estaba interno, los médicos siempre recuerdo que me dijeron que, pues, qué me había pasado a mí, porque ellos conocían mi historia clínica, porque estaba caminando o no. Y yo solo decía que Jesucristo, para Él todo es posible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y esos médicos se admiraban mucho de la obra, pero me preguntaban: ¿qué te hicieron? Yo: no, me invocaron el nombre de Jesús y ya. Eso no tiene como mucho sentido. En ese hospital me iban a dar un trabajo, Evaristo García de Cali. Yo no sé qué me iban a poder hacer, tal vez de mensajero, yo no sé. Y me fui a la humilde casa donde vivíamos con mi mamá y le dije a mi mamá que ya tenía un empleo, que me iban a dar trabajo del hospital. Mi mamá estaba apenas convirtiendo al Señor porque ella sí era muy católica, muy católica. Pero ya estaba comenzando a simpatizar en la iglesia. Y yo creo que mi mamá profetizó, porque ella me dijo: hijo, tú no servías, pues por la condición de parálisis, no podías hacer mayor cosa. Dios te sanó y me dijo: dedícate a servirle al Señor. Pero yo no entendía realmente que, porque yo nunca estudié para ser pastor. Nunca estudié para ser pastor, ni estaba preparado para ser pastor. Pero bueno, gloria a Dios que la experiencia personal fue mucho más fuerte que los conocimientos académicos. Sin desconocer la importancia de eso, pero ahí me tocó esa parte así. Y han pasado ya casi 60 años.
estoy, por cierto, ya retirando porque son 55 años de pastor, y de los cuales trabajé 15 años en la parte administrativa de la iglesia, como anciano del consistorio de ancianos. Y ya creo que es tiempo de tomar las cosas con más calma. Son ya muchos años. Creo que no volveré a pastorear congregaciones, porque quiero tener libertad para visitar los hermanos. Creo que aporto más quedándome sin iglesia que con iglesia, porque tenía que estar ahí todo el tiempo y además no me siento como en condiciones de pastorear, porque hoy en día las cosas son muy diferentes. Hoy ya muchas cosas han cambiado. Pero bueno, hermanos, ante todo, una vez más, gracias por su afecto, su cariño, y ante todo me da mucho gozo de ver los hermanos que han perseverado. Para uno como pastor es de mucha alegría encontrarse con hermanos que le dicen: usted me casó, usted me bautizó, usted me presentó cuando era niño. Me falta y no que diga: usted me enterró, porque enterré muchos. Pero somos una familia, ¿verdad? Una familia extendida. Somos hermanos y hemos constituido una familia muy bonita. Yo, donde quiera que voy, casi me encuentro siempre un hermano de Castilla. Estos días estaba en Cartagena, en la convención distrital, la convención, y allá me encontré una hermana: mano, usted no me conoce, y a veces se enojan los hermanos, pero perdóneme, porque yo cómo voy a acordar de tanta gente. ¿No se acuerda de mí, hermana? No. ¿Pero cómo que no? Y se enoja. ¿Y yo qué culpa? En Castilla usted me bautizó hace 40 años y bueno, historias. Dios mío. Si han pasado los años y ya, y para acabar de estar con tapabocas. Peor todavía. Entonces, es muy bonito. La iglesia de Castilla es muy conocida a nivel nacional, internacional, porque realmente ha sido una iglesia muy trabajadora. Abrimos obras y sacamos obreros, y bueno, gloria a Dios por todo. Yo digo, solamente soy un instrumento, una voz, pero toda la gloria y la honra es para el Señor. Me place mucho, como ya dije, ver familias como la familia Villa, la hermana Cenelia. No está aquí porque está un poco afectada de salud. Los hermanos Mesa, el hermano Loaiza, la familia Loaiza, el hermano Baudilio. Estuve en su entierro. El hermano Baudilio, siempre me acuerdo de él porque era el que dirigía los ayunos. Y siempre cantaba el coro: trae la señora a ti, no las dejes vagar. Ellas andan perdidas, pero ¿cómo se dice? Sus almas no tienen paz. Trae la señora a ti. Ese era el coro de él, y hermano, yo canté otro, ¿no? Que es muy bonito. Un gran hombre de Dios. Una vez se encontró, él visitaba los hospitales, y una vez se encontró una señora enferma en el hospital San Vicente de Paúl, y le testificó el evangelio y todo, y la señora muy, muy contenta recibió el mensaje, y él le preguntó: ¿usted dónde vive? Para visitarla. Dijo: no, donde yo vivo usted nunca va por allá. Y le dijo que vivía por allá en Travesía, llegando a Toledo. Eso era una cosa lejísima. Por allá, más arriba de Ituango, sí. Entonces, un día me dijo: hermano Orbey, vamos a hacer una visita. Pero no me dijo, ni él sabía tampoco.
Yo tengo la dirección, es una señora que está más animada. Y nos fuimos, hermano. Eso fue una caminada, pero tremenda, unas lomas. Y yo dije, Dios mío, ¿usted por dónde me lleva, hermano Bodilio? Yo, sigamos, hermanitos, sigamos. Y llegamos allá. Y era la familia Areiza, la mamá del hermano Salvador Areiza. Y ahí comenzamos a abrir la obra en Ituango y en Toledo. No, Toledo es una cosa aparte. Toledo fue a sangre y fuego. Eso fue muy duro, muy duro. Piedras, balas, machete. Pero allá creo que hay una obra muy bonita. Y allá tengo una anécdota porque allá pasaba que cuando esos los alcaldes los nombraban los gobernadores y había que llevar permiso de la gobernación para hacer culto. Y yo llegué allá, era una fe muy agresiva, en el buen sentido de la palabra, porque yo me fui de aquí con un bus lleno de hermanos a hacer culto. No sé cuántos fueron los que están por aquí todavía. Amén. Entonces el alcalde dijo que no nos dejaba hacer el culto en Toledo. Y yo le dije, pues usted verá, porque yo tengo la orden del gobernador. Entonces me dijo, dígale al gobernador que él manda allá y yo mando aquí. Y yo le dije, ¿usted es capaz de decir, repetir eso para yo grabarlo? Es que me da miedo. Y lo repitió. Y bueno, ustedes oyeron lo que dijo el alcalde, son testigos, ¿cierto? Entonces yo fui a la gobernación, le dije al alcalde, usted me dio un permiso, pero no sirvió para nada. ¿Cómo así? El alcalde le manda a decir que usted manda aquí y él manda allá. ¿Cómo? ¿Usted tiene testigos? Le dije, claro, tráigalos. Y me tocó llevar hermanos que fueron a atestiguar eso. Y entonces lo instituyeron por irrespeto a la autoridad, porque eso quedó grabado. Y después fue con el padre Bernal, el padre de allá, muy terrible ese señor, Dios lo guarde, Dios lo ayude siempre. Ojalá que Dios haya tenido misericordia de él, pero nunca se convirtió. Pero él por la emisora ya decía que nosotros éramos violadores de las mujeres, que éramos, no, por la emisora. Y era muy difícil. Entonces yo fui al nuncio apostólico de Santa Rosa a decirle que por favor hablara con el padre Bernal porque estaba sobrepasado y que era un peligro porque nosotros estábamos haciendo un trabajo evangelístico y que nos podían hasta matar porque él decía cosas muy, muy horribles, que no eran. Entonces, estando hablando con el nuncio apostólico de Santa Rosa, él recibió una llamada, el nuncio apostólico, y la llamada era que estaban sacando al padre Bernal de Toledo muy grave. Entonces me dijo el nuncio apostólico, dijo, pastor, usted aquí hablándome mal del padre Bernal y lo acaban de sacar grave de Toledo. Y yo pues decía por allá adentro, pues ojalá se muera. Pues, pero es que yo estaba muy joven y tenía rabia santa. Y hermanos, se murió. Me dio un infarto al padre Bernal. Usted recuerda, muchachos, ¿verdad? Luisito, usted como usted con... imagínate, sí. Entonces, el problema era que esos evangélicos hay que tener cuidado porque el alcalde lo instituyeron y el cura se murió. Entonces, unos cargaban más rabia con nosotros y otros nos tenían miedo. Fue difícil la obra ya, pero gracias a Dios. Es que así era antes, hermano, pero eso lo hacía uno ser más consciente de muchas cosas. Que hoy en día no se ven ya esas persecuciones así, pero estamos viviendo una época de mucho conformismo.
Que Dios siga ayudándonos. Bueno, podría contarles muchas historias más, pero creo que tengo que predicar. Bueno, hermanos, gracias sean dadas a Dios. Que lo importante, como siempre digo a los hermanos, es que aquí vamos. Aquí vamos. Ahí sentados vamos a leer San Lucas 18:9. San Lucas 18:9 con humildad y con sencillez de corazón. No estamos leyendo un libro cualquiera, estamos leyendo la palabra de Dios. Es una palabra inspirada. Vamos a leer Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios. Bueno, la vida cristiana, hermanos, es un viaje lleno de diferentes jornadas, a veces duras y difíciles. A veces son cimas altas que subimos y creemos que ya lo hemos superado todo. Pero nos damos cuenta que hay que volver a bajar y tal vez volver a subir. Nos encontramos en el camino con muchas flaquezas, debilidades, obstáculos que no son fáciles de superar. Y a veces creemos que ya lo hemos logrado todo, cuando de pronto nos damos cuenta que tenemos que volver a empezar, porque parece que no hemos avanzado nada. Pero esa es la vida cristiana. Es un trasegar, es un caminar, superando dificultades, pruebas, luchas, porque hay quienes creen que hacerse cristiano es solucionar todos los problemas. Usted se hace cristiano y se le acaba la pobreza, se le acaban las enfermedades, se le acaban los problemas, se le arregla el matrimonio. Eso no es el evangelio. Jesús dijo: es necesario que a través de pruebas, luchas y tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Quiero decir esto porque realmente esa es prácticamente la experiencia. Avanzar en la vida cristiana también a veces descubrimos debilidades, descubrimos falencias que estaban escondidas. Nos damos cuenta que el camino que tenemos que andar, no solo reaparecen viejos demonios, sino que aparecen otros nuevos con otras modalidades de atacarnos. Y nunca ha sido fácil ser cristiano. Si ser cristiano fuera fácil, todo el mundo sería cristiano, porque nos gusta lo fácil. Pero Jesús dijo: el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan.
Es decir, que estamos aquí no porque somos los mejores, no porque ya hemos alcanzado la perfección. Estamos aquí solo por la misericordia de Dios. Amén. También quiero decir que encontramos que el crecimiento se demora. Crecer en Dios no es fácil. Uno puede crecer en muchas cosas, porque al fin y al cabo puede crecer en sabiduría, en conocimiento, pero no siempre que se crece en sabiduría y conocimiento se crece en Dios. Hay gente que sabe mucha Biblia y tiene mucho conocimiento, pero no sabe cómo aplicarlo a la vida práctica, porque se requiere no solamente el conocimiento intelectual o académico de la Biblia, sino cómo aplicar eso a la vida, porque ahí es donde más nos cuesta eso, ¿no? Entonces, a veces pensamos que ya prácticamente estamos como perfeccionados. Sobre todo esto nos pasa a la gente que ha madurado muchas cosas en Dios. Nos pasa a la gente madura porque ya decimos o podemos pensar, ¿yo ya qué? O sea, parece como que decimos, ya el diablo conmigo no puede porque yo ya estoy por encima del bien y del mal. Y ahí es que empieza quizás el peligro. Cuando nosotros ya, por experiencias diversas de la vida cristiana, por conocimientos doctrinales que tenemos, por tantas vivencias que hemos tenido en el transcurrir de los años, eso nos da cierta conformidad, nos da cierta tranquilidad. Y llegamos hasta a pensar que ya está todo superado, pero resulta que no. Yo sigo sintiendo las mismas tentaciones. Y yo no sé si ustedes también las sienten, pero yo las siento. Siento los mismos deseos de cosas del mundo, porque tengo mis ojos que ven, tengo mi carne que desea, y es una constante lucha, al punto que nadie puede decir, ahora sí estoy en el punto exacto. Yo creo que nadie podemos decir eso. Porque el día que digamos eso, será el día más peligroso para nosotros. Porque podemos desarrollar una autoconfianza. Una autoconfianza que nos hace sentir autosuficientes. Entonces vamos descuidando las cosas más importantes de la vida cristiana. Y quiero referirme a eso. Miren, hermanos, la parábola que leímos es una parábola muy interesante. Este problema de la forma como oraba el fariseo y el publicano resulta muy interesante, porque se dirige especialmente a la parábola del fariseo y el publicano. El texto afirma que fue dirigida a unos que confiaban en sí mismos y que creían que eran justos. Dice el texto, confiaban a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Se creían justos a sí mismos y menospreciaban a los otros. Es decir, personas cuya conducta intachable les hace aceptos ante Dios y desprecian los demás. Desprecian los demás. Pero entonces, para entender bien esta parábola, vamos a ver quiénes eran los publicanos y quiénes eran los fariseos.
porque es importante ver estos dos aspectos. ¿Quiénes eran los publicanos? Lucas 5:30 nos da una idea de quiénes eran los publicanos. Lucas 5:30 dice que Lucas 5, verso 30. Dice que y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? O sea, los publicanos eran tenidos como pecadores. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Le recriminaban a Jesús porque Jesús se acercaba a estas personas y ellos decían: si ustedes son tan buenos, ¿por qué se juntan con publicanos y pecadores? O sea, deben distanciarse, deben diferenciarse de los publicanos. Y el verso 7 de Lucas, capítulo 7, y el verso 34, también dice, por ejemplo, lo siguiente. 34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, y amigo de publicanos y pecadores. Jesús se caracterizó por ser amigo de los más desvalidos, de los publicanos y los pecadores. Y los fariseos les molestaba eso, porque los fariseos, en ese entonces se dice que los fariseos eran gente realmente muy santa, era gente que reflejaba santidad, y no solamente la reflejaban, sino que hacían quizás más de lo que la ley les exigía. Si la ley decía que había que ayunar una vez a la semana, ellos ayunaban 2, y eran muy celosos, muy celosos. Claro que el concepto de fariseo después cambió, porque ya la gente se enfocó más en la religiosidad, en la formalidad, en la apariencia, y fueron perdiendo la esencia. Pero se dice que los fariseos eran gente muy respetada y muy santa, se consideraban los primeros fariseos, sino que después las cosas cambian, porque se va como apoyando más en la ritualidad, en la religiosidad, y se va perdiendo la dependencia de Dios. Yo creo que es algo que allí hay que tener en cuenta eso, porque eso le pasó a ellos. Para ellos fue siendo más importante el ritual que Dios mismo y que el hombre. Por eso es que siempre se dice que el ritual, la parte religiosa, no debe estar por encima del hombre, sino el hombre por encima del ritual. Porque a veces ponemos las cosas, el ritual es más importante que el hombre. Por ejemplo, el caso del samaritano. ¿Recuerda la historia del samaritano? El levita, el sacerdote, ¿y quién más es? Y el samaritano. Entonces el levita y el sacerdote se encontraron a uno que estaba herido en el camino, ¿verdad? Lo habían robado y estaba herido. Pero el levita era el sacerdote y
pasó de largo y me imagino que recogió el manto y dijo, no, yo voy para la ceremonia porque tengo que hacer la ceremonia, era un sacerdote. Y igual pasó con el otro, con el levita. O sea, ellos dan a entender que para ellos era más importante llegar a Jerusalén y cumplir con sus compromisos que tenían allá, ¿no? Que detenerse a recoger al caído, que fue lo que hizo el samaritano. ¿Recuerdan? El samaritano sí se detuvo y no era sacerdote, ni era levita. Él no sabía nada de eso, pero él sabía de amor. Él sabía de misericordia. Él entendía el dolor, la desdicha, la desgracia. Y se untó del herido. Y se detuvo. Y no solo se detuvo, sino que lo sube a su cabalgadura, ¿no? Lo lleva al mesón. Y como tiene que seguir el camino, le dice al mesonero, cuídamelo, que cuando yo vuelva te pagaré todo lo que hayas gastado. Es una figura interesante, porque muchos quizás nos puede pasar lo que le pasó al levita y al sacerdote. No es que yo voy para el culto, porque para mí es más importante el culto que cualquier cosa. Ojo, depende. Si hay un samaritano, detente antes del culto. Porque es que el culto no es solo un ritual. Dios no se complace de las cosas rituales, ¿verdad? Porque Dios, no hacemos nada para Dios. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nada. ¿Ustedes creen que Dios necesita que ustedes le canten? Olvídese. Tiene querubines y arcángeles que le cantan mejor que usted. ¿O no? Tiene músicos. ¿Ah? El ayuno. ¿Ustedes creen ahorita que ayunemos? Ahora que lo hacemos por otras razones, pero no porque si yo tuviera hambre no te lo diría a ti. Porque vea la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, Dios no necesita nada. No hacemos nada para Dios. Lo único que podemos hacer para Dios es lo que hagamos para los demás. ¿Sí me explico? Lo único que podemos hacer para Dios es lo que podamos hacer para los demás. Porque para eso es que Dios nos ha salvado. Para servir. Para servir. Es más, cuando venimos al culto tenemos que procurar interiorizar el culto. Es que a veces nosotros nos hemos vuelto de pronto muy emocionales y eso es bueno porque Dios nos hizo emocionales. Y alegres también. Pero el culto hay que interiorizarlo. Quiero decir, meterlo dentro de nosotros y examinar la parte interior de nosotros. Cuando traigas tu ofrenda al altar, eso quiere decir que el culto se interioriza, porque dice, cuando traigas tu ofrenda al altar, ¿y allí qué? ¿No lees la Biblia? Claro que sí la lees. Allí te acuerdas, porque estaba memorizando. Vino al culto y comenzó no a cantar, ni a orar, ni a dar gloria a Dios. No, un momento. Reflexiona. Interioriza. Recuerda. Es más, y si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ahí. Y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después ven y presenta la ofrenda. ¿Qué es más importante? ¿El culto o el hermano? El hermano que está afectado. Porque reconciliarse no se está refiriendo solo a que tengamos un problema con alguien. También puede ser.
Pero nosotros necesitamos reconciliarnos con tanta gente. Tenemos que reconciliarnos con los enfermos en los hospitales que nunca visitamos, porque no nos acordamos de ellos. Tenemos que reconciliarnos con los presos que nunca visitamos. Tenemos que reconciliarnos con tantos hermanos que están pasando vidas difíciles y nunca los visitamos. Tenemos que reconciliarnos con hermanos que están aguantando hambre y nunca les llevamos un mercadito. O sea, hay que hacer una reconciliación y luego sí venir a decir, Señor, gracias, porque estoy en paz con mi hermano. Estoy en paz con mi prójimo. Eso le da a uno tranquilidad de que no es solamente un religioso, que es una persona que siente amor por los demás y que ama y que le duele a la gente, que se siente realmente el amor de Dios. Porque eso es lo que Dios dice. Sacrificios, porque no quiere sacrificios que yo le daría. David tenía muchos corderos que podía sacrificar para Dios. Y así lo hacían los antiguos, ofrecían holocaustos, sacrificios, alabanzas. Y Dios se cansó de eso. No me traigan más ofrendas, porque me son molestas. Entonces David dijo, sacrificio y alabanza no te agradaron, porque ya se cansó de eso. Pero Dios quería un corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, quiero que sigamos conociendo un poquito más a este personaje llamado el publicano. Mateo 18, 17. Si no lo oyeres, si no los oyere, a ellos dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Lo que yo quiero que ustedes piensen es en ese publicano que está muy mal parado. Está pésimamente mal referenciado. El publicano tiene muchos problemas. Mateo 21:31 entonces dice también, Mateo 21:31 dice, ¿y cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos, oiga eso, los publicanos y las rameras, ¿qué dice? Van delante de vosotros al reino de los cielos. Porque lo que Jesús hace aquí es una confrontación muy fuerte a lo que es la religiosidad sin raciocinio. Y es un cuestionamiento muy fuerte porque fijémonos que ese fariseo está dando gracias a Dios y con mucha razón. Dice que da gracias a Dios porque él no es como los demás. Él es una persona que no adultera, que no hace nada prácticamente malo. Da los diezmos. Bueno, hay que dar los diezmos. Él los da. Es un hombre. Se me perdió la Lucas 18. Gracias, hermano, que está así. Entonces dice, el fariseo puesto en pie oraba
Pero ojo, ¿oraba con quién? Consigo mismo. No estaba haciéndolo delante de Dios. Oraba consigo mismo. Entonces él se miraba a sí mismo y se veía muy bien. Oraba consigo mismo y decía, porque no soy como los otros hombres. Los otros son ladrones, son injustos, son adúlteros, y aún como este publicano, ayuno 2 veces a la semana. La ley decía que ayunara una vez y él ayunaba 2. ¿Verdad? Ayuno 2 veces a la semana. Amén. Doy diezmo de todo lo que gano. Entonces él estaba haciendo un recuento de todo lo que había logrado. Tal vez estaba feliz. Porque no, yo ya estoy por encima del bien y del mal. ¿Verdad? Pero entonces el publicano, ese hombre pecador que siempre lo están marcando y siempre están hablando mal de él y siempre está como referenciado mal. Y entonces ese hombre dice que, mas el publicano estando de lejos, ni siquiera se acercaba al lugar santo, porque tenía un respeto y una reverencia por el lugar santo que no se atrevía a acercarse. Se hacía de lejos. Quiere decir, el lugar santo se hacía de lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. O sea, no se consideraba ni siquiera digno de mirar al cielo. ¿Verdad? Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y entonces Jesús sorprende con esta parábola a los oyentes, porque él dice, os digo, habla Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es decir, parece que ser bueno es malo, cuando no ser bueno, bueno, porque hay gente buena pero no son buenos. Nos acomodamos a lo bueno. Uno se acomoda a lo bueno, pero hay mucha gente que se acomoda a lo bueno, pero no es bueno. Se acomoda a lo bueno, pero no es bueno. Por eso se dice, bueno, no hay sino uno, Dios. Entonces, cuando ser bueno es malo, porque ser bueno no en Dios, sino en un sistema, en unas costumbres religiosas que son importantes, pero que no son todas. Porque aquí lo que vale la pena y lo que todos debemos procurar es sentir realmente que Dios es una realidad en nosotros. Que la presencia de Dios es lo que realmente define quién soy yo como cristiano. Porque decía que el peligro es cuando nosotros ya nos creemos maduros. Y gracias a Dios por los que maduran. Porque hay que madurar. Amén. Entonces digamos que puesto en pie el fariseo, como acostumbrado al fariseo, y en silencio en su oración, da gracias a Dios en forma similar, quizás a la que Pablo dice, doy gracias a Dios. Pablo también daba gracias a Dios, porque hay que darle gracias a Dios, pero no a sí mismo, oraba consigo mismo. Entonces dice, el fariseo primero menciona los pecados que con la ayuda de Dios ha sacado de su vida, porque esa es la bendición cuando uno ya entiende que ha sacado ya muchas cosas de su vida, que ya realmente ha superado. Él estaba agradecido, agradece que no es un hombre rapaz, despojador, injusto, adúltero, ni tampoco es como el publicano, considerado por todos como una persona codiciosa, embaucadora. Al escuchar la parábola, nadie podría haber objetado que está
estaba mal evitar a los pecados mencionados, todos concordarían en que el publicano era un hombre embustero, mala persona. Y leíamos ahí, cuando Jesús dice, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras irán delante de vosotros. Porque ellos se fueron metiendo tanto en un sistema de religiosidad que perdieron la esencia. Entonces lo que yo quiero decir es que a veces el ser tan, o el creerse tan religioso, o ser tan religioso, nos aísla de los pecadores. Yo creo que a la iglesia nos hace falta volver a los pecadores. La iglesia no puede seguirse gozando aquí, y gracias a Dios por eso, mientras que el mundo afuera gime. ¿Y qué estamos haciendo por la gente? Usted me dirá, yo, ¿verdad? ¿Qué hago por la gente? Yo no debo decirlo porque no está bien, pero yo cuando me voy a acostar, yo hago un balance. ¿Qué hice hoy por la gente? ¿A quién ayudé? ¿A quién le di un consejo? ¿A quién le di una ayuda? ¿A quién llamé? ¿Con quién me sonreí? ¿A quién alenté? Y me encuentro que hay días que me paso en blanco, no hice nada. Me siento mal. Porque yo creo que todos los días algo se debe hacer por tanta gente necesitada. Quizás no de plata, ni de mercados, sino de una palabra de ánimo, de una visita, de una sonrisa, de un abrazo, de un apretón de mano, de un te amo, hermano. Adelante, sigue, persevera. Te ocupaste de algo, hiciste algo. Pero no de así. ¿Yo qué hice hoy? Fui al culto. Bueno, gloria a Dios. ¿Pero crees que eso es todo lo que debemos hacer? No, es lo que hagamos por los demás, lo que le cuenta delante de Dios. No lo que hagamos para Dios, sino lo que hagamos por los demás. Amén. Entonces, la religiosidad a veces nos aísla de los pecadores. Jesús, ¿por qué ganó tantas personas? Jesús fue conocido como amigo de los pecadores. Y recuerdo al hermano Baudilio, era un amigo de los pecadores. Pero los pecadores, y amigo, pero amigo. Una vez me decía él que madrugaba la mayorista a surtir la legumbrería. Y le salió una señora con un cuchillo a atracarlo. Entonces él, de alguna manera, Dios le inspiró y le habló del amor de Cristo. ¿Usted por qué hace eso y tal cosa? Mire usted, esa señora le puso a llorar y le contó su historia. Yo salí con este cuchillo a matar al que fuera porque tengo 2 hijas en la casa aguantando hambre y tengo que darles comida. Y el hermano detuvo el viaje para la mayorista y se fue para la casa de esa señora. Y se llevó esas 2 jovencitas y esa señora para su casa. Y esas mujeres son, hoy asisten al Vigado, son eternamente agradecidas porque se convirtieron y Él les ofreció alojamiento, les ayudó económicamente. Y entonces yo digo,
eso debe haberse acostado muy, muy, muy contento. Porque, hermano, hacer por los demás es... ¿Cómo será de importante eso que dice, por cuanto esto hiciste? ¿A quién? A uno de estos pequeños. Porque son pequeños. Por cuanto esto hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. ¿Usted se imagina tener la oportunidad de invitar a Jesús a un almuerzo? Privilegio. ¿O no? Que Jesús llegue a su casa a almorzar. Pero usted ve ese hermanito por allá que a veces nadie lo saluda, que voy a invitar a ese hermano a la casa. Yo invito al fulano, al perano, pero a ese hermano no. Invitas al que te puede volver a invitar y ya pagaste. Porque si invitáis a almorzar a tu casa al que te puede devolver con otra invitación, ya tiene la recompensa. Pero si invitas a uno que nunca te va a recompensar, porque no tiene, eso lo paga Dios. Mano, la iglesia tiene que ser más sensible. Yo creo que esa religiosidad a veces nos puede aislar de los pecadores. Nos estamos aislando. Yo creo que al principio la Iglesia Católica, yo digo que tenía muchas, y tiene todavía muchas cosas importantes que yo valoro. Pero antes ellos se aislaron mucho del pueblo. Porque hablar con un sacerdote era difícil. Y la misa era en latín. ¿Quién entendía eso, por Dios? Era muy complicado porque vivían encerrados en los conventos. Vivían encerrados como por haber metido los cuartos oscuros. Y era difícil hablar con un sacerdote. Muy difícil. Y la iglesia evangélica cogió mucha fuerza porque nosotros hicimos lo contrario. Nos metimos entre el pueblo y nos fuimos por las plazas, por los campos, por las ciudades, por los montes, por los collados, y nos mezclamos con el pueblo y pudimos transmitir el mensaje de una óptica de lo que es realmente el involucrarnos casi que de una manera personalizada con la gente, y crecimos por eso. Pero ahora parece que es lo contrario. La Iglesia Católica ahora está saliendo a las plazas. ¿Quién se imaginaba que las monjas acabarían dando la Eucaristía? Eso jamás. Eso era propio del cura, dar la Eucaristía. Eso no podía nadie ni tocar eso. Hoy en día las monjas dan la Eucaristía. Porque quieren salir de los conventos, quieren salir de los encierros a buscar a la gente afuera. Y ya parece que nosotros los evangélicos nos estamos metiendo para adentro. Entonces tenemos que revisar si estamos cumpliendo la misión que nos está siendo encomendada o qué está pasando. Porque los índices de crecimiento de la iglesia son buenos, pero para lo que somos en Colombia, casi 1 millón de pentecostales, debería ser mayor el crecimiento. Debería ser mayor. Pero hay una relajación. Entonces nos gozamos entre nosotros, nos alegramos entre nosotros, pero hermanos, eso nos puede acarrear un problema porque estamos descuidando el cumplimiento del deber.
Otra cosa que es malo el sistema religioso cuando se enfatiza tanto es que nos hace pensar que Dios es injusto. Es decir, muchos creen que Dios es injusto. Yo he hablado con muchos hermanos que dicen, hermano, yo no entiendo de Dios. ¿Por qué Dios permite que mi mamá muera? Que mi papá muera, que se me queme el negocio, que yo tenga que estar viviendo ¿por qué Dios permite eso? Entonces a veces esa justicia propia, ese orar con nosotros mismos, nos hace indiferentes a veces y pensamos que nuestro Dios es un Dios injusto. Porque, como me porto yo, a mí me decía una hermana, hermano, yo oro, yo ayuno, yo clamo. Y Dios no me responde. Ore usted, pastor, por mí, que usted Dios sí lo oye. Pero a mí no me oye. Y a veces pensamos que, verdad, no merecemos lo que vivimos porque nos creemos muy buenos. Porque creemos que cumplimos con todo lo que es las demandas del sistema que estamos afrontando o viviendo. Y creemos que Dios es injusto. Por ahí hay una parábola en Mateo, creo que es la parábola de los que fueron a trabajar a la viña. ¿La recuerdan? Entonces, unos llegaron muy temprano, llegaron muy de mañana, otros llegaron al mediodía y otros llegaron más tarde. ¿Dónde está la parábola? Mateo. Bueno, el asunto es que llegaron en diferentes horas. Y cuando el Señor fue a pagarles, les pagó a todos igual. Entonces, alguien se enojó. O sea, eso no es justo. Nosotros estamos trabajando aquí desde muy temprano. Y estos llegaron a la última hora. Y le está pagando igual. Eso no es justo. Y se enojaron con Dios. Hay muchos que se enojan con Dios porque también creen que no. Entonces dice Mateo 20, no. Al venir también los primeros pensaron que habían recibido más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, o sea, contra el Señor, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y respondiendo él dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes envidia porque soy bueno? A veces ser bueno o creerse tan bueno nos puede hacer merecedores de pensar que Dios es injusto. De hecho, que hay gente que cree que Dios es injusto. Nos pasa como el hijo pródigo, ¿verdad? Porque el padre estaba feliz porque volvió el hijo pródigo, y el hijo mayor dijo: no, esto no es justo. Yo he estado todo el tiempo aquí en la casa y te he servido y nunca me has hecho una fiesta, ni me has matado un cordero, pero llega mi hermano, que se malgastó todo por allá con rameras y vivió una vida desordenada, y entonces le haces fiesta. Eso no es justo. Y creemos que Dios no es justo, porque a veces nos apoyamos mucho en lo que hacemos. Entonces, hermano, lo que yo quiero esta mañana, que llevarlos a esa reflexión, es que
entendamos, ¿verdad? Que si nos creemos tan buenos, no vamos a ser merecedores del perdón. Porque a veces uno necesita arrepentirse todos los días. Y yo no sé si es que yo soy muy malo, pero yo todos los días me arrepiento. Créame que sí. Porque yo reconozco que uno solo con mirar una mujer para desearla, ya pecó. Y cosas tan sencillas como no amar a un hermano. Cosas sencillas. Eres pecador, pero cuando tú te sientes bueno, entonces nunca accedes al arrepentimiento, porque yo que me arrepiento. Y Jesús dijo, yo no he venido a buscar sanos, sino enfermos. No he venido a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Porque los justos o los sanos no necesitan médico, pero los enfermos sí. O sea que está diciendo Jesús, no que hayan justos que no necesiten arrepentirse. Nadie es justo. Justo no hay ni uno. Nadie es justo. Pero hay muchos que se creen justos. Yo recuerdo cuando evangelizamos, y yo de qué me arrepiento. Dice la señora, yo no mato, yo no robo, yo no hurto. ¿Yo de qué me arrepiento? Él se cree justo y se cree sano. Y yo digo, yo no he venido a los justos ni a los sanos, sino a los enfermos. Yo creo que al final siempre será mejor ser un enfermo. Ojalá que nunca te creas tan sano. Porque entre más enfermo, más misericordia de Dios vas a querer. Es peligroso estar bien, porque hay la sensación de prepotencia, de yo he sido fiel. No, hermano, solo la misericordia y la verdad nos guiarán todos los días de la vida, y en la casa de Jehová moraremos por la eternidad. Pero solo por la misericordia. Siempre es mejor venir a la iglesia no con esa actitud del fariseo, sino con la actitud del samaritano. No soy digno, pero gracias a Dios por esa misericordia. No merezco nada, pero ese hombre fue justificado, porque él no se creía nada. No nos creamos nada. A veces nosotros nos envanecemos y nos creemos, yo no sé qué nos creemos. Eso también pasa a veces en los líderes, en los pastores, los predicadores. Nunca nos creamos prepotentes, porque Dios a los altivos mira de lejos, pero a los que se humillan, a los que se asocian con los humildes, a los que buscan estar más con los demás abajo, a ellos Dios los exalta. Dios los exalta. No lo exalta el hombre. El hombre no lo va a exaltar. Yo recuerdo cuando yo comencé, y aquí en Castilla, a recoger periódicos, a recoger botellas, a reciclar para hacer el ancianato. Y se me vino toda la gente encima. Dios no te mandó a recoger cartón, no te mandó a recoger botellas, Dios te mandó a predicar. Es que yo también predico recogiendo cartón.
Porque muéstrame tu fe si no tienes obras. Y las obras, si la fe sin obra está muerta. Y la obra, es lo que tú haces por los demás. Y gracias a Dios, ahí está ese ancianato. La gente creía que eso era para mí, que yo estaba, eso no es mío, eso es de la gente que recogió el cartón, que recogió las botellas. Hicimos, ahí está. Hermanos, yo les animo a que no los creamos ya muy maduros, porque 50 años son 50 años. Pero si vas a ver la realidad, muchos están todavía donde comenzaron. Y gracias a Dios porque están ahí. Pero para que no estuvieran. Pero de pronto no hemos caminado tanto como creemos. Pero Dios es bueno. Y estamos a tiempo de volver a replantearnos y pensar cómo servir, cómo reconciliarnos con los enfermos. Ayer estaba visitando un pastor. Vino por allá de un pueblo de Urabá. Tiene 4 hijos. Está confinado a una piecita. Su esposa tiene un cáncer terminal. Muchacha joven. Y ese hombre la pasa casi llorando todo el tiempo. Yo me conmovía realmente. O sea, cuánta falta hace a veces que nosotros sepamos de estas personas y que le dediquemos tiempo, que compartamos con ellos. Quizás ni siquiera leer la Biblia, quizás, pero estar ahí para decirle, porque la Biblia es fácil leerla. Ni siquiera cantar un coro, también es fácil cantar un coro, pero estar ahí presente y manifestarle el amor, hacer una oración humilde de fe. Hermano, hace falta ser más misericordiosos. Misericordia quiero y no sacrificios. Entonces, hermanos, yo creo que es suficiente para un buen entendedor. Muchas palabras se han dicho. Amén. Yo les felicito. Doy gracias a Dios por los que han perseverado, porque al fin y al cabo lo que dice la Biblia es que el que perseverare hasta el fin, este que persevera será salvo. No importa que no sea perfecto, pero bienaventurado el varón que cuando su Señor viniere le encontrare haciendo así. Pues no así, pero ocupado en la obra. En la hacienda había muchas cosas que hacer y él nunca acabó de hacer las cosas que había que hacer en la hacienda. Pero cuando vino el Señor lo encontró ocupado en la hacienda, ocupados en nuestra salvación con temblor, dice el apóstol. Dios les bendiga y muchas gracias.